Buenos días, hermanos, les saludo con la paz del Señor. También saludamos a nuestros amigos y hermanos que nos escuchan por el internet y por este medio de comunicación. Amén. Hermanos, hoy día continuamos con la segunda parte de nuestra enseñanza sobre edificando para recibir las recompensas. Esta es la enseñanza número 9 de nuestra serie Cristo es nuestra seguridad. Y les voy a pedir que abramos nuestras Biblias en 1 Corintios, capítulo 9, versículo 24. Sobre edificando para recibir las recompensas. Segunda parte. 1 Corintios, capítulo 9, versículo 24. Así dice el Señor. Espíritu Santo, guíanos a toda verdad porque solo tú puedes hacerlo. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Entonces, hermanos, gloria a Dios. Vamos a hacer un pequeño recordatorio. Gloria a Dios. Y esto tiene que quedar bien grabado en sus corazones. Cada cristiano recibirá recompensa de acuerdo a lo que hizo en esta tierra, sea bueno o sea malo. Si sobreedificó sobre el fundamento que es Cristo, oro, plata y piedras preciosas, dice que recibirá ¿qué? Recompensa. Pero si edificó madera, heno, hojarasca, recibirá pérdida. ¿De qué? ¿De su salvación? Ya lo hemos dicho, no. Gloria a Dios. Sino de los galardones, de las recompensas. Porque para ganarnos la salvación no tenemos que hacer ninguna obra. ¿Están entendiendo? La salvación es gratuita. Cristo nos las regaló el día que fue sacrificado en la cruz. Amén. Por eso, hermanos, escúchenme bien. Tenemos que mirar cómo estamos sobreedificando. ¿Cómo estás sobreedificando tu vida, tu matrimonio, tu trabajo, a tus hijos, en tus relaciones humanas? Todo lo que hacemos, aún nuestro servicio a Dios, ¿cómo estás edificando eso? Todo, tenemos que mirar con qué tipo de material estamos sobreedificando. ¿Están entendiendo? Porque esa ya es nuestra responsabilidad. Ya en eso Dios no se mete. Gloria a Dios. Ahora te toca a ti. ¿Están entendiendo? Amén. Porque la Biblia dice que toda obra será probada. ¿Sí o no? Amén. Y en este texto que acabamos de leer, 1 Corintios 9, 24 dice que debemos de correr, rayos, de tal manera que obtengamos el premio. Hermanos, en una competencia de atletismo, solamente uno se lleva el premio, ¿sí o no? Amén. Pero en el caso de la carrera cristiana, van a llevar premio todos los que lleguen a la meta, hasta el final. ¿Están entendiendo? Amén. Por eso, hermanos, gloria a Dios, aleluya, tenemos que esforzarnos. Ya se los he dicho muchas veces. La carrera cristiana no es por un año, no es por 2 años, no es por 10 años, no es por 5 años. Es hasta que Cristo nos llame a su presencia o hasta que Él vuelva por segunda vez. ¿Están entendiendo? Amén. Entonces, gloria a Dios, aleluya. Aquí Pablo está diciendo que debemos de correr de tal manera que obtengamos el premio, la recompensa. Pero hay que correr, ¿cómo? Legítimamente, observando las reglas que Dios estableció en su palabra, sin trampas. El tramposo pierde las recompensas. Y quiero resaltar esta palabra premio. Esta palabra premio viene del griego brabeio, con B chica a las 2, que significa árbitro. Ahora yo les pregunto, ¿qué es un árbitro? Es el encargado de dirigir una competencia deportiva. Y el árbitro vigila que se cumplan las reglas del juego, ¿sí o no? En un partido de fútbol, los jugadores no pueden agarrar la pelota con la mano, ¿sí o no? Solamente el arquero. Y el árbitro se encarga de que se respete eso, ¿sí o no?
En el básquetbol, de la misma forma, gloria a Dios, aleluya. Cuando agarras el balón no puedes dar más de 3 pasos, porque si das más de 3 pasos es camina, gloria a Dios, y es una falta. Y para eso está el árbitro, gloria a Dios, para controlar las reglas del juego. ¿Están entendiendo? Amén. ¿Se acuerdan del Mundial de 1986? Bueno, los que ya estamos arriba de los 40 nos acordamos, los jóvenes seguramente no. Y en ese año Argentina salió campeón del mundo. ¿Se acuerdan o no? Pero hubo un partido que Argentina jugó con Inglaterra, donde Maradona metió un gol con la mano. ¿Se acuerdan o no? Amén. Todo el mundo lo vio. Pero dice que el árbitro, por la posición en la que estaba, aparentemente no la vio. En esos tiempos no había también la tecnología que ahora tenemos, no había VAR, las cámaras, gloria a Dios, no eran como las de ahora. Entonces ustedes me entienden. Y el pretexto del árbitro fue, no, yo no vi, no estoy seguro. Y entonces en esos tiempos se aceptaba el criterio del árbitro. Y el árbitro dijo que era gol, gloria a Dios. Y cuando le preguntaron a Maradona después del partido y le dijeron, oye, ¿metiste la mano? No, fue un gol de cabeza. Fue un gol de cabeza, dijo él. Pero pasaron los años, gloria a Dios, la tecnología aumentó, gloria a Dios, y se descubrió que efectivamente Maradona metió un gol con la mano. E inclusive Maradona dijo, fue la mano de Dios. ¿Se acuerdan o no? Y esto, gloria a Dios, se corrompió. Ya argumentaron que Maradona era Dios. Inclusive allá en Argentina hay un culto a Maradona por eso. Qué terrible, ¿no? Una herejía total. Pero muchos argentinos conscientes de buen criterio dijeron, no, sí, es verdad. Criticaron, ¿no? ¿Cómo es posible? Fue un gol ilegítimo, fue un gol con la mano. Pero muchos argentinos, la gran mayoría, dijeron, sí, ¿qué importa? Porque a la mayoría de los seres humanos, incluyendo los argentinos, les gustan las trampas, ¿sí o no? No, éramos el mejor equipo del mundo el 86. Pero ese gol fue ilegítimo. Y tarde o temprano se descubrió todo. Salió a la luz. Gloria a Dios. Entonces ese año, si hubiera sido Dios el que hubiera estado a cargo de ese juego, Argentina no hubiera sido campeón del mundo. Los ingleses, gloria a Dios, dijeron, era nuestro mejor año y estaban, gloria a Dios, 2-2, Argentina e Inglaterra. Y por ese gol ganó, hermanos. ¿Quién sabe? Si hubiera habido, gloria a Dios, la tecnología de ahora, quién sabe, tal vez Argentina no hubiera sido campeón del mundo ese año. ¿Por qué? Porque tarde o temprano todo sale a la luz. Escúchenme bien. Así también ese día, toda obra de los cristianos saldrá a la luz. Ahí sí se verá por qué causa, por qué motivo hacías las cosas. No podrás esconderle a Dios. Ahí sabrá Dios cuál era el motivo por el cual ayudabas a los pobres. Si realmente era por amor, por misericordia, gloria a Dios, tal vez lo hacías denegando o te sacabas selfies, gloria a Dios, para buscar gloria de los hombres. Ahí Dios va a saber por qué motivo ayudabas la obra de Dios. Si realmente era por amor a Dios, porque tenías, gloria a Dios, aleluya, ese deseo de obedecer a Dios, y bendito sea el nombre del Señor Jesús, lo hacías desinteresadamente porque querías que la obra de Dios avance. ¿O cuáles eran tus intenciones? ¿O por buscar gloria? Ahí va a salir todo, hermanos. Pero si tú lo hiciste en la carne, escúchame bien. Si tú hiciste buscando gloria de los hombres, gloria a Dios, no va a recibir recompensa lo que hiciste. Hermanos, escúchenme bien. No podemos inventar nuestras propias reglas. Aleluya. Hermanos,
Muchos quieren seguir a Dios, quieren servir a Dios, sacando sus propias reglas, como ellos quieren. No, yo creo en Dios, yo no necesito ir a la iglesia. Y es verdad, ha habido muchos abusos dentro de la iglesia cristiana. Y muchos han sacado de sus filosofías, de sus pensamientos. Yo no voy a ir a la iglesia. Yo tengo a Cristo en mi corazón. No, no podemos hacer nuestras propias reglas. No podemos servir a Dios como a nosotros se nos ocurra o se nos dé la gana. Dice la Biblia que nosotros somos parte del cuerpo de Cristo. Y ahorita lo vamos a ver. Serás manos, serás pies. Tienes que cumplir tu función. Gloria a Dios. Y no puedes hacer tus propias reglas. Hermanos, no es a nuestro libre arbitrio. Gloria a Dios. Es decir, poniendo nuestras propias reglas. Escuchen. En el mundo puedes engañar a los hombres, así como lo hizo Maradona. Pero a Dios es imposible que le puedas engañar. Él sabe lo que hay en lo profundo de tu corazón. ¿Qué decía David? Aún no están las palabras en mi boca y tú lo sabes todo, Señor. ¿Dónde podré huir de ti? Si subo al cielo, estás ahí. Si estoy aquí en oculto en un lugar oscuro, tú estás ahí. Si bajo al Seol, tú estás ahí. Él lo sabe todo. Por eso tenemos que ser guiados como mandan las reglas. ¿Dónde están las reglas, pastor? En la palabra de Dios. No podemos alterar nada, hermanos. ¿Están entendiendo? Amén, gloria a Dios. Entonces, ¿cuáles son las reglas del matrimonio? ¿Ah? ¿Cuáles son las reglas del matrimonio? ¿Ah? El esposo es la cabeza del hogar. Eso no se puede cambiar. Pero eso no significa que el hombre va a abusar de la mujer, sino que el hombre tiene que aprender a tratar a su esposa como a vaso más frágil. No extropiarla, no tratarla como si fuera una empleada. Pero ese es el orden. Ya lo vimos la semana pasada. Entonces tenemos que ir de acuerdo a las reglas del juego. ¿Quiénes tienen que dirigir una iglesia? ¿Quiénes gobiernan la iglesia? Los pastores. No hay pastoras, hermanos. No hay mujeres que puedan gobernar la iglesia, porque ese no es el orden. No es discriminación, no. Dios no es machista tampoco. Ese es el orden, porque Dios es un Dios de orden. Así como en la deidad, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, ese es el orden. Pero no porque Jesús está en el segundo orden, es menos Dios que el Padre, no. O el Espíritu Santo es menos Dios que Jesús o el Padre, no. Pero ese es el orden, porque Dios es un Dios de orden. Entonces tenemos que ir de acuerdo a las reglas. Gloria a Dios. Y muchos pastores se contradicen, dicen, no, el hombre es la cabeza del hogar. Pero ¿y por qué no dicen lo mismo en las iglesias? Porque hay muchas mujeres que están gobernando las iglesias. Y no que no puedan predicar, se los vuelvo a repetir. ¿Una mujer puede predicar, sí o no? Amén. Sí, puede, gloria a Dios, pero no puede gobernar la iglesia. ¿Están notando la diferencia? Amén. Entonces tenemos que ir de acuerdo al orden. Igual en el trabajo, igual en nuestras relaciones con las personas, en todo. Entonces, si yo quiero recibir recompensa, tengo que correr como legítima, como mandan las reglas. Porque si no, ¿qué pasa? Me descalifican. Dios nos descalifica. Es como Dios manda. Versículo 25. Estamos en 1 Corintios 8. Ahora estamos en el siguiente versículo. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Y aquí la palabra abstinencia viene de la palabra griega apejomai, que significa restringirse uno mismo. ¿Ustedes han visto cómo son los atletas? No comen cierto tipo de comidas, no se trasnochan, duermen 8 horas mínimamente. Y ustedes saben,
Entonces, todo aquello que le hace daño al atleta, ellos se abstienen. Gloria a Dios. Ellos se restringen. ¿Para qué? Para que puedan cumplir, gloria a Dios, aleluya, en el deporte al que ellos se dedican. Efectivamente. Gloria a Dios. Por eso, hermanos, en Bolivia no tenemos deportistas de élite. Es la verdad. ¿Cómo son nuestros deportistas? Ganan, toman, se embriagan, pierden, se embriagan, se trasnochan, se van a los prostíbulos. Por eso no tenemos deportistas de élite aquí en Bolivia, hermanos. Vayan y vean a los deportistas de China, de Estados Unidos. Uy, hermanos, no hay comparación. Estamos lejos, hermanos. ¿Por qué? Porque los bolivianos somos indisciplinados. No queremos obedecer las reglas del juego. ¿Están entendiendo? Mientras no cambiemos los bolivianos, dudo mucho que lleguemos o alcancemos algo. Y les estoy diciendo la verdad. Por siempre somos el último en todo. ¿Sí o no? Gloria a Dios. Ahora, en el caso de los cristianos, ¿de qué nos tenemos que abstener? Vayamos a Primera de Pedro, señalando Primera de Corintios 9. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 11. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 11. Así dice el Señor. Amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos. Ahora, ¿qué es un extranjero? ¿Qué es un peregrino? Alguien que no es de algún lugar, ¿sí o no? Gloria a Dios. Los extranjeros que vienen aquí son peregrinos. ¿Por qué? Porque no son bolivianos. ¿Están entendiendo? Y nosotros en este mundo, ¿cómo somos? Como extranjeros y peregrinos. No pertenecemos a este mundo, aunque vivimos en este mundo. Aleluya. Miren, que os abstengáis, que se restrinjan. ¿De qué? De los deseos carnales que batallan contra el alma. O sea, la lucha que tenemos a diario. Porque a veces salimos y, gloria a Dios, nuestros ojos nos quieren desviar cuando pasa por ahí una mujer lasciviosa. ¿Sí o no? O cuando estamos en el trabajo y de pronto a tu compañero se le cae la billetera. Y ves que estás así, y ves que está así de gruesa. Y ves que están puros billetes de 200 pesos. Y en ese momento, uy, me lo guardo. O en la televisión, cuando estás viendo y aparecen desnudos. ¿Qué tienes que hacer? Pelear. Hermanos, el ser tentado no es pecado. ¿Cuál es el pecado? Ceder a la tentación. Gloria a Dios. ¿Están entendiendo? Tenemos que luchar. Gloria a Dios. Entonces, todas esas obras que vengan de la carne, de nuestras concupiscencias, hermanos, aún de esto tenemos que cuidarnos. Si tú, hermano, gloria a Dios, aleluya, vas a hacer algo por algún pobre y lo haces por demostrar a las personas, gloria a Dios, ¿no sirve? Cuando tú vas a ayudar en la obra de Dios y tú te levantas, así como lo hacen el día de hoy en las iglesias, y hablamos la semana pasada de eso, pero te lo repito para que se selle en tu corazón. Pastor, yo le veo tal monto, tal cantidad en dólares. No, ya lo llenaste. No vas a recibir nada. Porque lo que das en silencio, eso va a recibir recompensa. ¿Están entendiendo? Entonces, cualquier cosa que des buscando la gloria de los hombres, ser reconocido, al hacer eso estás perdiendo tu recompensa. Por eso les digo y les vuelvo a repetir, mira cómo estás sobreedificando. ¿Están entendiendo? Amén. En Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 22, no lo busquen, dice también ahí, absteneos de toda especie de mal, de todo lo que te contamina, hermano, de todo lo que te quiere desviar. Abstente, restríngete. Gloria a Dios. Si sabes que hablar con tus amigas te desvía, no te digo que te enojes, pero diles, hasta aquí nomás. Gloria a Dios, salúdales, háblales de Cristo, pero ya no te juntes con ellos. Ya no tengas, es que es mi compadre, pastor. Ya, pues entonces hazlo, sigue con tu compadre, sigue con tu comadre, que te siga llevando a las fiestas, que te siga llevando al mundo. Bien, allá tú, tal vez te salvarás.
pero no esperes recibir ninguna recompensa. ¿Estás entendiendo? Amén. Aleluya. Volvamos. 1 Corintios 9:25. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible. Y esa palabra corruptible significa que se pudre. Porque en esos tiempos les daban una corona de guirnaldas. Y a los 2 días ya estaban marchitas. Gloria a Dios. ¿Y ya han visto que las plantas también se pudren? Gloria a Dios. Y comienza a salir un olorcito, ¿sí o no? Gloria a Dios. Porque esas eran las coronas que les daban. Eran corruptibles. ¿Qué dice la última parte? Pero nosotros recibiremos una corona incorruptible. O sea, que no se pudre, que no se oxida. Hermanos, la corona que nos espera es eterna. ¿Se imaginan? Siempre brillando, siempre reluciendo. Gloria a Dios. Lucha, hermano, hasta que obtengas esa corona, hasta el final. No importa la posición, no importa si llegas en primer lugar, segundo, pero llega, aunque seas el último, llega. ¿Están entendiendo? Versículo 26. Así que yo de esta manera corro, y aquí hace una alusión a una carrera de atletas, gloria a Dios, a una competencia de atletismo, no como a la aventura, de esta manera peleo, y aquí hace una alusión de un deportista que boxea, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo. Ahora, ¿qué significa esto? Que como los católicos te vas a azotar la espalda con tu látigo, ¿ah? Te vas a golpear, te vas a puñetear. No se refiere a eso. Cuando dice aquí, gloria a Dios, golpeo mi cuerpo, significa lo someto. Gloria a Dios. ¿Qué dijo Pablo en Gálatas capítulo 5, versículo 1? No proveáis para los deseos de la carne. Eso es someter. Gloria a Dios. Porque a veces esta carne te va a pedir cosas malas. Y ahí vas a estar tranquilito. Y de pronto te va a venir a la mente. ¿Te acuerdas de esa cancioncita que bailabas cuando tenías 20 años, 18 años? Y en ese momento vas a querer buscar para escuchar. Aleluya. O en ese momento te va a traer al novio o a la novia que tenías. Gloria a Dios. No proveas. Somete tu carne. ¿Estás entendiendo? ¿Qué más dice? Y lo pongo en servidumbre, en servicio a. En este caso, ¿a quién tenemos que poner nuestro cuerpo en servicio? A Dios. Delante de Dios. Señor, yo te sirvo. ¿Sí o no? Gloria a Dios. No sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Y esta palabra eliminado viene del griego adokimos y significa inútil, indigno, no te lo mereces. ¿Estás entendiendo? Entonces, aquel que no se esfuerza, gloria a Dios, por abstenerse, restringirse, no lucha legítimamente, no cumple las reglas, gloria a Dios, ese es un indigno, no se lo merece. No mereces las recompensas, no mereces los galardones. Tal vez te salves, así como por fuego, pero no esperes recibir recompensa. ¿Están entendiendo o no? Ahí mismo en 1 Corintios, pero en el capítulo 15, el versículo 58. Mira lo que dice el Señor. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre. Hermanos, aquí la obra del Señor es toda tu vida, porque ya eres del Señor. Todo lo que hagamos, hermanos, tiene que ser para darle gloria a Dios. ¿Estás entendiendo? Porque ahora le perteneces. Cuando alguien te ofende en la calle y tú, gloria a Dios, sacas ese dominio propio que Dios te dio, gloria a Dios, cierras la boca, ¿a quién crees que estás dando gloria? A Dios. ¿Sí o no? Ya lo está apuntando, hermanos. Ahorita lo vas a ver. Pero si te boconeas,
¿Ah? Comienzas a discutir, a gritar. Y peor si se te sale un ajo, una pimienta. ¿Ah? ¿Crees que con eso vas a dar gloria a Dios? No. Cada día de tu vida tiene que ser para dar gloria a Dios. Cuando en la calle ves, o en un mini, en un taxi, ves un celular botado y devuelves, ¿a quién le estás dando gloria? ¿Sí o no? Pero cuando te lo agarras, te lo embolsillas, le sacas el chip, ¿te lo vas a vender? ¿Ah? ¿Ah? ¿Crees que eso merece recompensa? No, hermanos. ¿Están entendiendo? Gloria a Dios. ¿Qué dice la última parte? Sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Escúchenme bien. Todo tiene su recompensa. La semana pasada lo estudiamos. Hasta un vaso de agua que tú des a un discípulo tiene recompensa. Todo lo que tú hagas, cuando vienes a la iglesia, cuando, gloria a Dios, renuncias a tu descanso. Hoy es domingo. Podías irte a la plaza, comerte a la calle, estar con tus hijos, con tu esposa. Pero tú decidiste este día dedicárselo al Señor. No te olvides, tienes su recompensa. Cuando llega el invierno, ¿cómo es el frío en Oruro, hermanos? Terrible, ¿sí o no? Aquí en la iglesia estamos temblando. Pero tú renuncias al calor de tu hogar, de tu cama. Renuncias a un cafecito caliente. No te olvides, recibes la recompensa. Cuando tú te levantas a orar, cuando tú lees la palabra, cuando tú obedeces lo que Dios manda, recibes tu recompensa. No creas lo que te dicen otros hombres para desanimarte. No creas, gloria a Dios, a los siervos de Satanás que no, ¿a qué vas a la iglesia? Pierdes el tiempo. No es pérdida, hermano. No lo mires así. Dice aquí claramente que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Todo tiene su recompensa, hermanos. Amén. Métanse eso en la cabeza. Tal vez no en este mundo, pero también sí en este mundo, hermanos. Van a ver. Te vas a sorprender cuando Dios te bendiga y te digan, ¿qué has hecho? No, es que Dios me bendijo. Porque todo tiene su recompensa. Y en Mateo capítulo 25, vayan a Mateo capítulo 25, hay unas parábolas que Jesús habló después de decirles qué señales iban a venir antes del fin. Terremotos, guerras, pestilencias, todo eso. ¿Se acuerdan o no? Y del versículo 1 al versículo 13 aparece la parábola de las vírgenes. No vamos a estudiar esta parábola, sino vamos a estudiar la parábola de los talentos. Pero les estoy dando el contexto para que se vayan ubicando. Entonces, la parábola de las vírgenes fue dada para hacernos entender que debemos estar preparados para cuando Cristo vuelva. ¿Sí o no? ¿Cuántos creen que Cristo vuelve? Amén. Gloria a Dios. Amén. Y dice la Biblia que el que cree esto se purifica a sí mismo. ¿Te estás purificando, hermano? Amén. Y esta advertencia de las vírgenes es para todos los cristianos. Porque si no estás preparado, te quedarás en la gran tribulación. Por eso, hermano, no desaproveches la oportunidad que Dios te está dando. No mires las cosas como si estuviera haciendo para los hombres. Ay, el pastor tiene que hacer porque el pastor... No. Todo lo que hagas, hazlo como si fuera para el Señor. Cualquier cosa, cualquier ayuda, cualquier misericordia que hagas con cualquier persona. Si tienes que servir, hazlo. No sé, lo que Dios te mande hacer, hazlo como si fuera para el Señor. Aún cuando preparas la comida, mujer, esposa, que estás aquí, aún esposo, como si estuvieras trabajando para el Señor. Gloria a Dios. No mires, es que este es mi jefe, esta es mi jefa, para ella tengo. No, hazlo como si fuera para el Señor, y eso te va a ayudar mucho, hermanos. Amén. Gloria a Dios. Entonces, gloria a Dios, aleluya. Todo lo que hagamos, cualquier cosa, hermanos, que sea como para el Señor. Purifiquémonos, hermanos. Entonces, no desaprovechemos el tiempo. Pero desde el versículo 14 hasta el 30 de Mateo 25, habla de los talentos que Dios nos dio. Es decir,
de lo que Dios espera que nosotros hagamos. Habla del trabajar hecho con fidelidad, de lo que Dios nos confió. En este caso, los dones que nos dio para que nosotros hagamos la voluntad de Dios. Y Dios espera que nosotros seamos fieles al hacerlo. Y en la medida en que nosotros, los cristianos, respondemos, si te mandó a predicar, si te mandó, gloria a Dios, a repartir folletos, si te mandó a limpiar la iglesia, si te mandó, gloria a Dios, no sé, te dio algún don de sanidad, lo que sea, gloria a Dios, tienes que hacerlo fielmente. Aleluya. Porque de acuerdo al trabajo que tú hagas, de eso dependerá la recompensa que vayas a recibir. Y no vas a recibir ni más ni menos, porque Dios es un Dios justo. Sino vas a recibir lo que mereces. ¿Estás entendiendo? Aleluya. Entonces vayamos, Mateo capítulo 25, versículo 14. Así dice el Señor: porque el reino de los cielos es como un hombre. Ahora, gloria a Dios, escúchenme bien. Este es un símil. Así se llama esta figura de expresión. Es parecido a, es semejante a. No dice que es así. Una parábola es un ejemplo con cosas terrenales para ilustrar verdades espirituales. ¿Están entendiendo? Un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y le entregó sus bienes. Esta frase, les entregó sus bienes, significa que les dio a cada uno de sus siervos una parte de lo que era de él. ¿Dónde se fue el Señor Jesús? Está allá. Pero no nos dejó solos. No nos dejó huérfanos, dejó su Santo Espíritu. Y no solamente eso. Van a ver qué más nos dio Dios. Espérense. Gloria a Dios. ¿Qué nos dio Dios? Talentos, dones espirituales, dones naturales. ¿Para qué? Para el servicio a Dios. No, pastor, yo no tengo ningún talento. Ahorita vamos a ver si no tienes ningún talento. Señalando Mateo capítulo 25, hermanos, por favor, vayamos a Efesios capítulo 4, versículos 7 y 8. Efesios capítulo 4, versículos 7 y 8. Escuchen. Efesios capítulo 4, versículos 7 y 8. Pero a cada uno de nosotros, a ti, a mí, a todos, ¿qué dice? Fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, conforme a su gracia, el don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad. ¿Qué dice? Y dio dones a los hombres. Hermanos, los dones son capacidades, habilidades. ¿Para qué? Para que seamos testimonio aquí en la tierra. A eso se refirió Jesús cuando dijo: para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen al Dios Todopoderoso, al Padre. ¿Están entendiendo? Entonces nadie puede decir: no, es que a mí no me dio dones. No. Gloria a Dios. Todos tenemos esos talentos, esos dones. Volvamos, Mateo 25, versículo 15. A uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1, y a cada uno conforme a su capacidad. Y luego se fue lejos. Gloria a Dios. Ya dijimos, este es un símil, haciendo alusión a Jesús que partió a la diestra del poder del Padre. Amén. Hermanos, aquí el talento es plata, no dinero. El metal, gloria a Dios, plata, el metal. Y este talento equivalía aproximadamente a 60 minas o 41 kilogramos de plata. Y esto, hermanos, solo simboliza, aquí no está hablando de dinero. Ven cómo Dios nos tiene que dar dinero y tengo que ser un negociante. No, esto es un símil, nada más. Y esto simboliza todas las habilidades y dones que Dios nos dio
para que hiciéramos la obra de Dios. Y la plata está incluida en los metales sólidos y valiosos que dijo Pablo. Gloria a Dios. Oro, plata y piedras preciosas. Escuchen, todos los dones son valiosos. ¿Saben por qué? Porque nos los dio Dios. ¿Están entendiendo? Gloria a Dios. Porque nos dio Dios esos dones. Escuchen, gloria a Dios. Y dice que les repartió a cada uno según su capacidad. Entonces, no todos vamos a tener las mismas capacidades. A lo largo, gloria a Dios, de toda la historia de la Biblia, de los hombres, vemos que a cada hombre les dio diferentes capacidades. Gloria a Dios. No todos tienen la misma capacidad. Aleluya. Después de Jesús, el hombre que más sufrió, ¿quién fue? Job. Pero no se ve que Moisés sufriera de esa manera, o Noé, o Pablo, o Pedro, no. Porque Dios nos va a dar siempre de acuerdo a nuestra capacidad. A veces cuando estudiamos la historia de Job, muchos se asustan. Amén. Y piensan que, ay, a mí me va a pasar lo mismo. No. Gloria a Dios. Dios no puede ser injusto, Él no es injusto. Dios siempre nos va a dar de acuerdo a nuestra capacidad. Por eso lo que tú estás atravesando, sea una enfermedad, una tribulación, lo puedes hacer. Cree a Dios. La Biblia mismo dice, gloria, que Dios nunca nos dará una prueba más allá de la que podamos soportar. Es imposible, no hay posibilidad. Gloria a Dios. ¿Están entendiendo o no? Amén. Entonces, escúchame bien. Si tú estás atravesando una prueba, es porque tú puedes. No te rindas. Confía en el Señor. Él te capacitó. Y Él te va a dar la habilidad, la fortaleza para que atravieses eso. ¿Estás entendiendo o no? Amén. Aleluya. Escuchen. Dios no va a exigir nada para lo cual no te haya capacitado antes. Nunca, jamás. Él siempre te va a capacitar. Gloria a Dios. Para cualquier cosa que tú hagas en esta vida. Por eso es necesario conocer a Dios. Qué triste es escuchar a cristianos. ¡Ay, Señor! No puedo, Señor, con esto que me has dado. No puedes, porque Dios es fiel, Dios es justo. Créele. Eso es lo que te falta. Vayamos un momento a 1 Corintios, capítulo 12, versículos 29 y 30. Y van a ver que Dios nos va a capacitar para lo que Él nos ha mandado a hacer. Y dice, gloria a Dios, Pablo, hablando de los dones, de los talentos. ¿Son todos apóstoles? Pregunta, ¿son todos apóstoles? No. ¿Son todos profetas? No. ¿Todos son maestros? No. ¿Hacen todos milagros? No. ¿Tienen todos dones de sanidad? No. ¿Hablan todos lenguas? No. ¿Interpretan todos? No. Entonces Dios nos va a capacitar, gloria a Dios, para lo que tenemos que hacer, para lo que Él nos ha confiado. Hoy día muchos pastores, gloria a Dios, no entienden esto y quieren que toda la iglesia hable en lenguas, porque según ellos no tienen el Espíritu Santo, hermanos, pero eso es antibíblico, porque no todos van a hablar lenguas, no todos. Y eso se ve, en una iglesia hay algunos que hablan lenguas, ¿sí o no? Amén. Pero otros no. ¿Por qué? Porque no les dio ese talento, ese don, Dios. ¿Están entendiendo? Te alabamos, Señor. Todos estos dones, Pablo dice, no lo voy a leer todo porque el tiempo no nos va a alcanzar. Dice que dio todos estos dones, ¿para qué? Para provecho. No para provecho nuestro personal, por si acaso, sino que Dios nos dio estos dones y talentos para bendecir a otros. Si Dios te dio don de sanidad, no es para que te enriquezcas y comiences a cobrar por orar
por los enfermos. Dios te va a demandar. Sea pastor, sea hermano, sea quien sea. Si Dios te dio un don de sanidad y tú te estás enriqueciendo con ese don, ay de ti, arrepiéntete, porque es para provecho. Dios nunca cobró por orar por alguien. ¿Están entendiendo? Y cualquier don es para provecho de los demás, de otros. Si tienes don de profecía, es para que compartas, si es para la iglesia o si es para una persona en particular. Si Dios te da don de ciencia, don de conocimiento, tienes que usarlo para beneficio del cuerpo de Cristo, no para ti. ¿Estás entendiendo? Ahora, si a ti te dio 5 talentos, es porque tienes esa capacidad. Y conforme a esa capacidad, Dios te va a exigir cómo trabajaste esos dones. ¿Cómo lo estás haciendo? Gloria a Dios. Por eso, hermano, hermana que estás en esta mañana, ocúpate en descubrir cuál es el don, el talento que Dios te dio. ¿Cuál es la capacidad que Dios te dio? Porque muchos vienen a la iglesia, se sientan, se van. Ya cumplí con el Señor. ¿Qué cumpliste, hermano? ¿Qué cumpliste? Y peor si dices, ya cumplí con el pastor. No, hermano, yo soy un consiervo tuyo. Yo no voy a influir para nada en tu salvación o en tu condenación, en tus recompensas o en que no te den tus recompensas. Yo no voy a influir para nada. ¿Estás entendiendo? Yo simplemente te estoy mostrando el camino y nada más. Gloria a Dios. ¿Cómo? Gloria a Dios. ¿Estás trabajando con esos dones? No sé, pastor. Hasta ahora no sé, pastor. Ya estoy 15 años y no sé. Qué pena. Algo está pasando en tu vida espiritual. Tienes una pereza espiritual. Versículo 16. Volvamos a Mateo capítulo 25, por favor. Aleluya. Versículo 16. Y al que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Ahora, esto de negoció para nosotros parece, ve, pastor, ahí dice que Dios nos tiene que dar plata y tenemos que... No, ya se los he dicho. Este solo es un símil. Así se llama esta figura, flores de expresión. Es algo para que tú entiendas que tú tienes que hacer florecer o hacer fructificar los dones y los talentos que Dios te dio. ¿Están entendiendo? Entonces esta palabra negoció viene del griego ergatzomai y significa trabajar, significa ocupación, significa estar dedicado a. En este caso, tú tienes que dedicarte a trabajar, a darle tiempo al don o los dones o los talentos o las capacidades que Dios te dio. ¿Están entendiendo o no? No tienes que ser negligente. Sí me dio, pero pastor, es que me da flojera. Es que usted sabe, tengo trabajo, tengo mis hijos. Qué pena, manso. Porque todo lo que estás haciendo en este mundo, cualquier cosa que obtengas no va a tener nada de recompensa. Eso es sobre edificar, sobre madera, heno y hojarasca. Tienes que darle tiempo a las cosas de Dios. Y mínimamente tienes uno. Quiero recordarte eso. ¿Están entendiendo? Versículo 17. Seguimos en Mateo 25. Asimismo, el que había recibido 2, ganó también otros 2. Aleluya. Escuchen bien. Tú vas a madurar, tú vas a crecer, vas a dar fruto en la obra de Dios en la medida que como cristiano, con los dones y las habilidades que Dios te dio, diligentemente trabajes. Tienes que hacer fructificar ese don, ese talento, esa capacidad que Dios te dio. Pero si tú, por el miedo, gloria a Dios, por la vergüenza, no lo estás haciendo, peor por la pereza, estás perdido. Porque de eso va a depender tu crecimiento espiritual, tu madurez, gloria a Dios, dentro de la obra de Dios. ¿Están entendiendo?
Amén. Gloria a Dios. Por eso, hermanos, ¿cómo están trabajando? En el don o en los dones que Dios les dio. Aleluya. Por eso, hermanos, tengamos mucho cuidado. Aleluya. Tenemos que trabajar diligentemente. Tienes que dedicarte a lo que Dios te dijo que hicieras. Vamos a ver unos ejemplos. Vayamos a Hechos. Señalamos Mateo 25. Hechos capítulo 6. Te alabamos, bendito Dios. Versículo 1. Mira lo que dice. Hechos capítulo 6, versículo 1. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, o sea, la iglesia estaba creciendo, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Porque en esos tiempos la iglesia se hacía cargo de las viudas y de los huérfanos. Entonces los 12, aquí refiriéndose a los 12 apóstoles, convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Porque ¿cuál había sido la misión para los discípulos, para los apóstoles en específico? Id y predicad el evangelio. Ese era, gloria, es un mandato específico para los apóstoles del Señor. Entonces no es justo, porque no fue ese don que Dios nos dio a nosotros. Ahora, eso no significa que estaban menospreciando el don de servicio, no, sino que así como no todos son pastores, tampoco no todos van a tener el don de servicio. ¿Están entendiendo? Aleluya. Y mira lo que dice: buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo. O sea, no le daban a cualquiera. Hoy día ponen a cualquiera de diácono, y el que tiene más plata es el diácono. El que aporta más, el hermano que tiene más dinero, es el diácono. Gloria a Dios. Y eso es un error, porque esa persona tiene que tener ese don de servicio, porque tiene que hacerlo como para el Señor. Escúchenme bien, y quiero ser claro en esto. Cualquier don que Dios te dio dentro de la iglesia, dentro del cuerpo de Cristo, si tú lo haces de mala gana, tú lo haces renegando, quejándote, no esperes recibir recompensa. Escúchame bien, cualquier cosa que Dios te mande a hacer, tienes que hacerlo como si fuera para el Señor mismo, que estuviera en tu delante, presente de ti. ¿Estás entendiendo o no? Porque si tú te quejas, murmuras, o tal vez no tienes ese talento, porque hay gente que no tiene ese talento, el don de servicio, porque ese es un don. Pero has conocido a gente, gloria a Dios, que apenas estás haciendo un rato: pastor, le ayudaré, yo llevaré, gloria a Dios. Pero hay otros que cuando dices que mal limpiar la iglesia, se tapan hasta los oídos. Gloria a Dios. Pero hay otra gente: yo, pastor, yo, porque ese es un don. Gloria a Dios. Y cuando lo haces, tienes que hacerlo como para el Señor. ¿De qué sirve que vengas a limpiar la iglesia y estés pateando las sillas, estés botando la escoba, el basurero? ¿Ah? No vas a recibir recompensa. De manos lo estás haciendo, mejor no lo hagas, porque hasta juicio te puedes ganar, porque es como si estuvieras despreciando al Señor. Pero para otras cosas, eres ágil. Pero ¿cómo desprecias al Señor? Cuando tienes que hacer algo por tu esposo, está bien que lo hagas bien, pero ¿quién es mayor que tu esposo? Cuando tienes que hacer algo para tus hijos, está bien que lo hagas con amor, pero ¿quién está por encima de tus hijos? Dios. Y tienes que hacer todas las cosas como si fuera para el Señor. ¿Estás entendiendo? Y miren, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. A veces algunos hermanos me dicen: usted, pastor, lee mucho, debe despejarse, debe vacacionar. No, es que ese es mi trabajo. Miren, ¿qué es lo que dice? Persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra.
¿Cuántas veces me han dicho, pastor, usted mucho lee la Biblia, loco se va a volver? No, no creo. Entonces Pedro, Juan, todos los apóstoles eran locos. No, ese es mi trabajo. Amén, gloria a Dios. Porque mi deber es darles alimento a ustedes. amén. Mi deber es que conozcan a Dios. Mi deber es mostrarles el camino. Y se los vuelvo a repetir. Si yo me equivoco al mostrarles el camino y los desvío, toditos nos vamos al infierno. ¿Sí o no? Por eso mi trabajo es escudriñar las escrituras, leer la palabra y orar para pedir misericordia de Dios y el Espíritu Santo me guíe, porque yo con mi capacidad no voy a poder hacerlo. ¿Están entendiendo? Amén. Gloria a Dios, porque ese es mi trabajo. Pero también estoy seguro que muchos de ustedes tienen el don de servicio. Pero muchos de ustedes menosprecian. Ay, no, ¿cómo yo voy a servir? No, hermano, hazlo con gozo. No lo hagas enojado. Estás perdiendo recompensas. Gloria a Dios. Porque no lo haces como para el Señor. Es más, ni lo haces. ¿Sí o no? Gloria a Dios. Sigamos avanzando. Ahora también veremos otro ejemplo de la expresión en el servicio a Dios. Vayamos a Lucas, capítulo 8. Lucas capítulo 8. Esta es otra expresión en el servicio a Dios. Lucas capítulo 8, versículo 1. Aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas, predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios, y los 12 con él. Ese era el ministerio, ese era el trabajo de Jesús, ¿sí o no? Y también tenían que hacer lo mismo los apóstoles. Versículo 2. Y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos, o sea, estas señoras estaban endemoniadas. No solamente fue María Magdalena, muchas dicen. Y de enfermedades. María, que se llamaba Magdalena, de la que había salido 7 demonios. Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes. Y Susana, y otras muchas que le servían, ¿de qué? De sus bienes. De sus bienes. Esta es otra manera de servir a Dios. Se nota que estas mujeres tenían el don de dar. Y principalmente, gloria a Dios, aleluya, Juana y Susana, se nota que tenían, gloria a Dios, habían sido bendecidas de una forma sobrenatural. Tenían dinero, porque dice que era mujer de Chuza, intendente de Herodes. Así se nota que tenía mucho dinero esta Juana, también Susana. Eso da a entender la Biblia. Y le servían de sus dones. Gloria a Dios. Hermanos, este es un don. Vayamos a Romanos, por si no me crees, por si piensas que te estoy sacando algo de la manga. Romanos capítulo 12, versículo 6 al 8. Vamos a ver otros dones. De manera que teniendo diferentes dones, capacidades, gloria a Dios, talentos que Dios nos dio, según la gracia que nos ha dado, o sea, según nuestra capacidad. Si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. O si de servicio, lo que acabamos de leer hace un momento. O el que enseña, en la enseñanza. El que exhorta, en la exhortación. El que reparte, o sea, que no seas tacaño. Que lo que Dios te bendice no es para que te vuelvas un avaro y pierdas tu salvación. Ese es el don de dar. El que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Entonces este es un don, escúchenme bien. Y el que tiene este don, por consecuencia, Dios lo va a bendecir de una forma sobrenatural. No va a ser una bendición común. Yo conocí a un hermano, el hermano Pepe, gloria a Dios, así le digo yo. Hermano, este hermano, Dios lo bendecía, era impresionante. Pero tenía, hermanos, ese don de dar, de ayudar. No solamente a la obra de Dios. Gloria a Dios, daba a los pobres, ayudaba a los obreros, ayudaba a las misiones. Porque este es un don. Pero él no era un avaro, no era un tacaño. No, él lo hacía y Dios lo bendecía. Pastor, yo quisiera ese don. Muchos quisieran ese don, pero si tu corazón es malo, si tu corazón es avaricioso, olvídate, Dios no te va a dar este don. Gloria a Dios. Entonces esta es una otra forma de servir a Dios. ¿Están entendiendo? Amén. Para comprar una radio, un canal de televisión.
No para enriquecerse el pastor o la obra, no, sino para llevar la palabra de Dios por todo el mundo. ¿Están entendiendo? Gloria a Dios. Entonces, Dios va a juzgar la fidelidad de cada cristiano en los dones que le dio. Gloria a Dios. ¿Están entendiendo? Amén. Gloria a Dios. Yo estoy convencido que a ustedes les ha dado mínimamente un don Dios. Gloria a Dios. Muchos talentos, pero ustedes no están haciendo nada. Se están despreocupando. No les importa. Hermanos, yo les estoy enseñando. Y no sé cómo voy a hacer, pero me voy a llevar esta grabación. Para que ustedes no me digan, pastores, que yo no sabía. Usted no, yo les estoy enseñando. Aquí está, Señor, yo les enseñé. Y la Biblia dice que al que mucho se le da, mucho se le demandará. Si tal vez aquí hay alguien que tiene 5 talentos, Dios te va a demandar mucho. Gloria a Dios. Y aunque tengas uno, igual preocúpate. Gloria a Dios. Por eso, hermanos, nosotros tenemos que ser fieles. Y esto es para los pastores también. Si en una iglesia un pastor dice que en mi iglesia solamente hay 10 miembros, solo hay 20 miembros, tú tienes que ser fiel. Tú tienes que prepararte. Porque Dios no te va a juzgar, ay, no venían almas, no. Porque eso depende del Espíritu Santo. Él trae las vidas, las almas, ¿sí o no? Amén. Lo que tú tienes que ser fiel es en la predicación. Sean 10, sean 20, sean 100, tú tienes que ser fiel a lo que Dios te encomendó. Aunque venga uno y ese día, hermanos, es que yo sabía que no iban a venir, es que no preparé nada, hermanos, es que vamos a cantar toda la mañana. No, Dios te va a quitar tu galardón, pastor. Tú tienes que ser fiel a Dios. ¿Están entendiendo? Seguimos, volvamos a Mateo capítulo 25. Estamos en el versículo 18. 25, versículo 18. Pero el que había recibido uno fue, gloria a Dios, y cavó en la tierra y escondió el dinero de su Señor. Gloria a Dios. Entonces, este siervo fue infiel, no hizo nada, escondió su talento. En otras palabras, no le interesó trabajar, dedicarse a lo que Dios le había encomendado. Y lastimosamente, la iglesia del siglo XXI está lleno de ese tipo de gente, que se han vuelto religiosos. Vienen a los cultos, se sientan, calientan el asiento y se van. Pero nunca saben qué parte del cuerpo de Cristo son. Gloria a Dios. Entonces, hermanos, es tu deber saber qué parte del cuerpo de Cristo eres. Si no, ponte a temblar. Aleluya, ponte a temblar. Escuchen, no hay un solo cristiano en el mundo al cual Dios no le haya dado mínimamente un talento. Así que ninguno tiene excusa, porque aunque sea un talentito, eso tienes, mínimamente. Así que tienes que hacer fructificar, tienes que hacer florecer ese talento. ¿Estás entendiendo? Amén, gloria a Dios. Versículo 19. Aleluya. Después de mucho tiempo vino el Señor de aquellos siervos. ¿A quién estamos esperando? La segunda venida de Cristo. Gloria a Dios. ¿Sí o no? Lastimosamente algunos cristianos viven como si Cristo nunca fuera a venir. No sirven a Dios, no hacen nada, no quieren levantar ni un dedo por la obra de Dios. Y se les anima, hermano, no, hermano, no tengo tiempo. ¿Qué esto? No. Gloria, tal vez tienes talento. Necesitamos nuevos músicos. Necesitamos, gloria a Dios, gente que siga predicando por las calles, llevando el mensaje. Necesitamos. Pero si tú no haces nada, si tú, gloria a Dios, no quieres hacer nada, no sé. Te digo simplemente como te dijo Jesús: eres un inútil. Gloria a Dios. No sirves, eres infiel. ¿Estás entendiendo o no? Gloria a Dios. Entonces, tengan mucho cuidado con eso.
Quiero recordarles que Cristo va a volver. Así que piensen en eso. Gloria a Dios. Seguimos, versículo 20. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Es decir, he dado fruto. Gloria a Dios. ¿Por qué fruto? ¿Qué dijo el Señor Jesús? He venido, yo soy la vid, vosotros sois los pámpanos. El que no esté en mí, gloria a Dios, no puede hacer nada. He venido para que llevéis mucho fruto. Hermanos, tenemos que hacer fructificar estos talentos, estos dones que Dios nos ha dado, hermanos. Porque si no, estamos perdidos. ¿Están entendiendo o no? Versículo 21. Y su Señor le dijo: buen siervo y fiel. Gloria a Dios. Cuando dice fiel, está diciendo: eres digno de confianza. Ahorita vamos a ver más ampliamente esto. Él cumplió con el trabajo, con la misión que Dios le había encomendado. Cumplió, hermanos. Gloria a Dios. Ahora, ustedes se imaginan, gloria a Dios, aleluya, a ese hombre que Dios le dio el ministerio de pastor, el talento de pastor, el don de pastor, gloria a Dios, y él está traficando con las cosas de Dios y está usando ese don para enriquecerse. ¿Se imaginan? ¿Ese será un siervo fiel? Ese es un infiel. Y si no se arrepiente, lo que le espera es duro, hermanos. Amén. Amén. ¿Qué nos dice en la segunda parte? Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. ¿Por qué dice sobre poco has sido fiel? Aunque sean 5 talentos es poco. Pablo mismo dijo: las persecuciones venideras no se comparan con la gloria venidera, con los galardones, con los regalos que recibiremos de Dios. Hermanos, no solamente es la vida eterna, saca de tu cabeza eso, no solamente es que vas a vivir por la eternidad. Hay dones, hay galardones, hay regalos, hermanos, que nos esperan allá en el cielo. Gloria a Dios. Y vamos a entrar al gozo del Señor. No dice mi gozo, al gozo del Señor, o sea, a la tierra prometida. Vamos a entrar al paraíso, a la nueva Jerusalén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y en ella no hay más sufrimiento, ya no hay más dolor. Por eso todo trabajo tiene su recompensa. ¿Están entendiendo, no? Amén. Gloria a Dios. Versículo 22. Llegando también al que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su Señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Hermanos, la palabra fiel viene del griego pistos y significa digno de confianza. O sea, te puedo confiar cualquier cosa a ti, porque tú eres fiel. Te has ganado mi confianza. Escúchenme, ¿cómo tú vas a recibir recompensa si no eres digno de confianza? Jamás. No esperes nada. Gloria a Dios. ¿Tú dejarías a tus hijitos a cualquier persona? ¿A tu hijita mujer dejarías a cualquier hombre? ¿Verdad que no? ¿Por qué? Porque no es digno de confianza. No sabes si será fiel o no. Eso está diciendo: tú eres digno de confianza, yo puedo confiar en ti. Aleluya. Entonces, si tú no eres digno de confianza, no eres fiel, no esperes nada. ¿Se imaginan si un día ustedes vienen cerrado a la iglesia? Al siguiente domingo cerrado, un mes no se abre la iglesia. Por eso un pastor tiene que ser fiel. Aunque esté mal, aunque esté enfermo, aunque esté llorando, sufriendo, él tiene que prepararse, porque a eso ha sido llamado. ¿Están entendiendo? Amén. Igual en cualquier área. En cualquier área. Si ese día tienes que dar, gloria a Dios, estás a cargo de la alabanza. Si estás a cargo, gloria a Dios, de la lectura bíblica, de la oración, tienes que ser fiel. Porque si Dios va a ver que no eres digno de confianza en lo mínimo, ¿cómo va a confiarte
lo verdadero. ¿Cómo te va a confiar lo espiritual? ¿Estás entendiendo o no? Por eso nunca fructifican muchos. Ni un don, ni en un don puedes ser fiel. No esperes nada. ¿Están entendiendo? Gloria a Dios. Hay otra parábola, la parábola de las 10 minas. Es parecida, es más, es el mismo mensaje. Vayamos un momentito a Lucas, señalando por favor Mateo. Lucas capítulo 19, versículos 16 al 19. Vino el primero diciendo: Señor, tu mina ha ganado 10 minas. Él le dijo: está bien, buen siervo, por cuanto en lo poco has sido fiel, tendrás autoridad sobre 10 ciudades. Vino otro diciendo: Señor, tu mina ha producido 5 minas. Y también a este dijo: tú también sé sobre 5 ciudades. ¿De qué está hablando todo esto? Hermanos, yo escudriñé bastante acerca de todo esto. Aleluya. Y gloria a Dios. Y lastimosamente, gente que no conoce la Biblia, no conoce a Dios, creen que vamos a estar toda la eternidad tocando nuestras arpitas. No vamos a hacer nada. Ya me salvé y aquí voy a estar tocando mi arpa en una nube. O vas a estar echado ahí en las nubes y no vas a hacer nada. No. ¿Tú crees que Dios, el Dios creador, el Dios creativo que tenemos, gloria a Dios, va a dejar que tú seas un ocioso, un perezoso y que no hagas nada? Por favor. Ese es un desconocimiento de quién es Dios. Gloria a Dios, aleluya. Por eso Pablo dijo: busquen la mejor resurrección. Hermanos, ¿de qué está hablando todo esto? Muchos pastores serios, teólogos serios dicen, muchos dicen que solo va a ser en el milenio. Algunos dicen que va a ser, ¿se acuerdan que va a haber nuevos cielos y nuevas tierras? Amén. ¿Y a quién crees que Dios va a confiar para que estén a cargo de los diferentes países, de las diferentes ciudades? Aquellos que son dignos, ¿sí o no? Vayamos a Apocalipsis, para que ustedes mismos lo vean con la Biblia. Capítulo 5, versículos 9 y 10. Y espero que esto, gloria a Dios, te anime, hermanos, para trabajar como si fuera para el Señor cualquier cosa que hagas. Mira lo que dice. Apocalipsis capítulo 5, versículos 9 y 10. Y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro, señalando a Jesús, y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Aquí habla de todas las naciones del mundo. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes. ¿Qué dice? Y reinaremos sobre la tierra. Muchos dicen que será en el milenio solamente, pero muchos dicen que será por toda la eternidad. En esa nueva creación, en esos nuevos cielos y nueva tierra. Lea la Biblia, hermanos. ¿No quisieras eso? Y aquí dice: reinará sobre 10 ciudades. Eso me acuerda a Bolivia. Pastor, pero somos 9 departamentos. Sí, pero hay 10 ciudades, contando, incluyendo al Alto Más. ¿Sí o no? Amén. El nuevo presidente de Bolivia, el hermano Denis Herrera, porque este hermano es digno de confianza. O la hermana Ángeles, gloria a Dios. ¿Por qué? Porque es digna de confianza. ¿Sí o no? Amén. Gloria a Dios. Por eso Pablo dijo: rediman el tiempo, aprovechen el tiempo, porque los días son malos. Aquí solo somos peregrinos y pasajeros, estamos de paso. Miren la eternidad. Gloria a Dios. Si tú no eres digno de confianza, no esperes nada. Gloria a Dios. Volvamos, Mateo capítulo 25, ya estamos acabando. Versículos 24 y 25. Ya estamos ahí. Pero llegando también el que había recibido un talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Entonces vemos que este hombre ni conocía a Dios, porque dice: conocía que eres hombre duro. Gloria a Dios. Ahora yo les pregunto, ¿ese es el único atributo que Dios tiene? Ciertamente, gloria a Dios, dice que Él es fuego consumidor. Gloria a Dios. Dice la Biblia que Dios se aira, se enoja, pero no es todos los atributos que Dios tiene en su carácter.
La Biblia dice que es tardo para la ira y grande en misericordia. Que Él es el Dios de la paciencia. Que Él es el Dios todo amor, ¿sí o no? Entonces no nos podemos ir a los extremos. Si yo me voy a un extremo, Dios es malo, Dios es esto y tengo miedo, no quiero hacer nada, por ahí falló. Ten cuidado, porque no es el único atributo que tiene. Ahora, Dios es amor, no vamos a ir al infierno, no, eso es irse a los extremos. Tienes que conocer a Dios tal y como es, en todos sus atributos de su carácter. ¿Estás entendiendo? Amén. ¿Qué más dijo? Gloria a Dios. Por lo cual tuve miedo y escondí tu talento en tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Muchos por el miedo no quieren hacer fructificar su talento. Hermanos, ya eso les he dicho muchas veces. Yo no predicaba siempre así. Las primeras veces quería llorar cuando subía aquí, temblaba. Así, porque yo tengo problemas en los nervios y cuando estoy nervioso me vuelvo tartamudo. Parece que la gente, cuando les explicaba, salían más confundidos. No entendían nada. Pero hice fructificar, hice crecer. Y se me añadió un talento. Yo nunca pensaba que iba a tener ese don de maestro, hermanos. Yo pensaba que me iba a quedar como pastor y nada más. Pero hice fructificar. Pero si hubiera tenido miedo las primeras veces, no, ¿qué me van a decir? Se van a reír de mí. No hubiera crecido. ¿Qué dice la Biblia? Los cobardes no entrarán en el reino de Dios. Por tu cobardía, no reprimas el talento que Dios te dio. Esfuérzate, sé valiente. ¿Están entendiendo o no? Seguimos, versículo 26. Respondiendo su señor le dijo: siervo malo y negligente. Y esta palabra negligente viene del griego ognos, que significa perezoso, holgazán, descuidado. O sea, que no pone todo el cuidado y aplicación en lo que debería de hacer, en lo que se le encomendó. Por flojo, por perezoso, por miedoso, por cobarde, no hizo nada. ¿Están entendiendo? Gloria a Dios. ¿Sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? ¿De qué está hablando esto? Hermanos, que Dios espera el resultado de nuestro trabajo. ¿Por qué? Porque Él ya nos dio los dones, nos capacitó, nos dio talentos. Lo único que nosotros tenemos que hacer es hacer crecer, fructificar esos dones. No tenemos pretextos ni excusas. Porque Él ya nos capacitó. Te lo vuelvo a repetir. Él no nos va a exigir nada en lo que primero Él no nos haya capacitado, nos haya dado un don. ¿Están entendiendo? Gloria a Dios. Ahora te toca a ti hacer crecer eso. Oh, aleluya. Versículo 27. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros. Nuevamente, no se refiere a hacer ganar dinero, no, sino al crecimiento, a hacer fructificar. Gloria a Dios, nuestros talentos. Por lo tanto, debías haber dado dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. O sea, fruto multiplicado. Gloria a Dios. Versículo 28. Quitadle pues el talento. ¿Qué significa esto? Tú no eres digno de confianza. Gloria a Dios. No. Te quería dar una ciudad. Pero, gloria a Dios, devuélveme el talento que te di. Gloria a Dios. ¿Qué más dice? Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más. ¿Por qué, pastor? Porque es digno de confianza. Es digno de confianza. O sea, ese que tenía 10 ciudades a su cargo va a tener una más. 11 ciudades. ¿Están entendiendo o no? Amén, gloria a Dios. Pero pastor, eso parece injusto. No es que sea injusto. Esa es la promesa. Como tú despreciaste lo que Dios te dio, Dios se lo va a dar a alguien más. Y eso es lo mismo que pasa el día de hoy en la tierra. Si tú no eres fiel en lo que Dios te ha encomendado, pero hay otro que sí es fiel en aquello que Dios le encomienda, hermano, Dios te va a quitar el talento y se lo va a dar a aquel que sí quiere. Si tú no tienes ganas de tocar la guitarra, no tienes ganas de tocar, de ejercitar, va a aparecer, Dios se va a proveer de gente y vas a ver que va a aparecer otro tocando la guitarra.
¿Por qué? Porque despreciaste lo que Dios te dio. Te haces hogar para cantar, no vienes tarde. Para comenzar a dar reflexiones los martes, no te preparas como para el Señor. Da lo mejor de ti, no importa si te equivocas, pero hazlo como para el Señor. ¿Eres infiel? No esperes fructificar en el talento o en el don que Dios te dio. ¿Por qué? Porque no eres digno de confianza, eres infiel. Y último dato, faltando una horita, media horita estás haciéndolo. No. Prepárate cada día. Aun cuando sales a la calle y tengas que encontrarte con gente desconocida, con amigos que no veías hace tiempo, predícales. Y para eso siempre tienes que estar con la palabra, teniendo versículos memorizados en tu mente. Porque si te le vas a decir tus argumentos, tus pensamientos, no sirve. Muéstrales la Biblia, enséñales. No para contender, sino para corregir, enseñar. ¿Están entendiendo? Amén. Aleluya. Te alabamos, Señor. ¿Qué más dice? Versículo 28. 29. Y al que no tiene aún lo que tiene, le será quitado. Lo que les dije hace un momento. ¿Por qué? Porque no es digno de confianza. Porque despreció la obra de Dios. Aleluya. Vamos a Apocalipsis capítulo 3, versículo 11. Antes de ver el último versículo de Mateo 25. Ya estamos acabando. Gloria a Dios. Hermano, retén lo que tienes. Apocalipsis capítulo 3, versículo 11. Mira lo que dice el Señor. He aquí, yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Yo vengo pronto. Hermanos, el Señor va a volver por segunda vez. No te olvides de eso. Si lo esperas con vida, amén. Pero aún si te mueres antes, estar preparado para que cuando te mueras sepas que vas a oír la trompeta y te vas a ir con el Señor. Hermanos, Cristo vuelve. Retén lo que tienes. Agarra fuerte lo que tienes para que ningún otro tome tu corona. Gloria a Dios. Escúchenme bien. Gloria a Dios. Miren lo que dice el versículo 30 y terminamos con esto. Y al siervo inútil, echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. ¿De qué está hablando esto, hermanos? De la negligencia, de la desobediencia, de la rebeldía que puede haber en algunos de sus hijos. Él mismo dice, no, yo no quiero que ninguno se pierda. Pero a veces por nuestra negligencia podemos perder nuestras recompensas. Y no solo eso, podemos llegar al punto de ser echados al fuego eterno. ¿Por qué? Porque Dios lo quiso así. ¿Porque Él nos quiso? No, porque nosotros fuimos negligentes. Hermanos, gloria a Dios, aleluya. Ahora que tú estás aprendiendo, ya no tienes excusa, hermano. No tienes pretexto. Lo único que te queda, hermano, es obedecer. Y decirle, Señor, ayúdame a poder ser un cristiano, una cristiana digna de confianza. Porque si no, solo Dios sabe lo que te espera. Así que, hermanos, no se vuelvan religiosos, sean parte del cuerpo de Cristo y pónganse a trabajar en el lugar donde Dios quiere que trabajen. Y cualquier trabajo que realicen para el Señor en su vida diaria, porque ahora son de Dios, háganlo como si fuera para el Señor. ¿Entendieron, hermanos? Amén. Espero que sí.